Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin y con Reporte Confidencial, en una producción de Virne Corp. Vamos a conversar como todas las semanas con Héctor Azúcar. Él es representante del Grupo Horizonte y con él conversamos todos los temas inherentes a las primarias, al presente y futuro de la política, de la economía, de la forma de manejarse los partidos, que de alguna manera algunos de ellos han quebrantado abiertamente el factor democracia y libertad, porque son de los que se pliegan y se cambian de franela de la noche a la mañana. Ese tipo de gente no es ni político ni es nacionalista, sino es oportunista. Entonces, hemos visto que hay una camada de dirigentes que aspiran a ser presidente y de la noche a la mañana aparecen nombres que tampoco conocemos, que se postulan como posibles candidatos presidenciales. No solo en las primarias, sino al margen de la primaria también. Entonces esto parece un festín, ¿no? Pero yo tengo mi vista concentrada en las primarias porque hasta ahora es la única formulación cierta y creíble y cohesionada y organizada que pudiera capitalizar el rescate del sistema democrático, con todo y que haya diferencias allí entre las distintas organizaciones que lo componen. Pero estamos tú y yo claros en que hay dos punteros, no hay más. Para mí hay dos punteros en la calle, movilizando gente. Pero el régimen no ha cesado de implosionar esta organización. E inclusive llegué a oír que había que hacer unas boletas, unas papeletas para votar, y el régimen inclusive emplazó a una tipografía que fue la única que de alguna manera garantizó que se pudiera hacer porque le dio a la comisión un precio razonable, que el gobierno al enterarse la amenazó con cerrarla si hacía esa producción de las boletas. Entonces, si no se hacen las boletas, ¿a dónde vamos? He oído decir que hay una propuesta de la Universidad Central de Venezuela de 2 o 3 métodos virtuales que garantizan, son auditables, son creíbles y se han usado en varios países de Europa. O sea, ¿dónde estamos hoy día, Héctor? Bueno, buenos días. Hoy día estamos ante el terror de quienes realmente no tienen oportunidad de permanecer en el poder por una vía ni siquiera maquillada electoralmente. Eh, ¿Cuál es el terror? El terror a un fantasma del pasado, porque pudiéramos titular una historia de esa naturaleza con eh, la huella del 98, porque aquí se está presentando exactamente, porque la historia es así de crítica, la misma situación de 1997-1998. Una persona que arranca de la nada, que va increciendo, que va asumiendo los papeles protagónicos. Entonces, ¿qué significa esto? Uno o dos, como tú le dijiste. ¿Qué significa esto? Primero, que hay una ruptura con el sistema de convocatoria tradicional de la gente. Venezuela da la impresión que vuelve a la convocatoria de aquel, el caudillo con capacidad de convocatoria. Esto lo vimos en Carlos Andrés Pérez, eso se vio en Chávez, y eso pudiera verse ahora en Pero una... uno caudillo y el otro no, pero el poder de Pero convocatoria mira, sí, como la forma de... capacidad de convocatoria de ambos estuvo ligada a un proceso de liderazgo caudillista, porque el liderazgo como tal, conceptualmente es otra cosa, es una cuestión convencional que tú hablas con la gente de tu equipo, que ellos deciden y tú ejecutas, ¿no? El liderazgo caudillista es que yo te traje aquí para que tú me hagas tal cosa. Ujú. Que esto es lo que se está presentando. Lo que se presentó con ellos dos, y Pérez era así. Por eso es que Pérez tuvo problemas con Acción Democrática, porque él no le hacía caso al CEN de Acción Democrática. Okay. Él era él y él producía, él era como esos productores independientes, él mismo producía todo. Okay. Ahora bien, esta es la situación. Y los que medio tienen cerebro saben que eso fatalmente va a implosionar un poder para que se incorpore otro poder. Y te voy a decir algo,
que ni siquiera saben los actores de la situación. Desde el punto de vista de la conformación mental subconsciente de Venezuela, se adapta perfectamente a ese tipo de caudillismo carismático que se ha venido presentando. Eso significa que las grandes mayorías pueden seguir a ese tipo de planteamiento, inclusive sin programa. Esa es la situación que está planteada. Eso significa, desde el punto de vista histórico, dialéctico, como se quiera llamar, ponerse las categorías de las que nos habló Hegel, el hombre a caballo. ¿O acaso eso no existió a comienzos del siglo XIX y que ha sido famosa en la historia de las ideas políticas? Entonces, eso es lo que pudiera plantearse. Y a eso tienen miedo. Es indetenible. Pueden vender los colchones que le dé la gana, los sofás que le dé la gana, y es indetenible porque siempre se va a dar el resultado. Yo supe de que hay esa presión para que nadie imprima las tarjetas, los tarjetones que se van a usar en las primarias. Por favor, ¿a quién van a engañar, a seducir con eso? A nadie. Mire, hermano, le voy a decir algo. Ante la tesis que hablaban por allí o que hablan del adelantamiento de las elecciones generales, eso no va a hacer nada, porque en este proceso Venezuela ya votó en el proceso de las primarias, hablando en términos pragmáticos. Ese es otro lenguaje diferente al que tú comenzaste hablando. La gente se está expresando. La salida a la calle es una expresión ya de voluntad, ¿no? Ya Venezuela escogió. Lo demás es cuestión de organizar cómo van a llegar los caballos, cómo van a ser los resultados, pero ya Venezuela escogió. Puede haber que sea entre una u otra cabeza, pero como te he dicho anteriormente, la única forma, el precandidato o candidato tiene que ser irreverente. Irreverente. El grado de irreverencia frente al status quo determina quién eres tú. Exactamente, sí, sí, Y sí. el que lo haga mejor. Bueno, yo conozco un caballo que no quiere competir en esos términos. Y si no quiere competir en esos términos, no va a llegar. No va a llegar. Porque quien me diga, como muy bien se dijo en la reunión de la Universidad Católica, se está eligiendo a un candidato y a un líder de la oposición. O sea, quiere decir que de facto los factores de la dirección política actual pierden el control del proceso de la oposición. Claro, era fácil tener el control, una comandita de personas, reunirse con la otra comandita que tiene el poder y estructurar la forma de cómo hacer las cosas. Preelaborar un resultado, sí. Exactamente, entonces eso se acabó. Eso se acabó porque la dialéctica de la historia es realmente muy eficiente en eso. Se están empezando a repetir las situaciones del año 98, del año 97-98. Aquella persona no esperaba ese resultado, no esperaba, porque primero que no tenía la formación política para entender ese tipo de fenómenos que se dio por primera vez con Simón Bolívar y luego con Páez. Cuando Páez fue aclamado como caudillo de Venezuela, todos los pueblitos de Venezuela hicieron asamblea en las plazas para hacer un pequeño documento que reconocían a José Antonio Páez como el caudillo, el Salvador, no el Salvador, el máximo jefe de Venezuela. Máximo jefe de Venezuela. Eso fue así. Entonces repetido en otras oportunidades. Y ante una crisis donde realmente la gente no tiene alternativa, porque si tuviera alternativa, tú puedes manejar las cosas, porque tú le puedes decir a un sector de la población, tú te estás beneficiando, 30% de la población, tú estás recibiendo tu comida completa y tus cosas completas, pero aquí no hay. O sea, aquí hay, pero está distribuido, como tú bien lo sabes, en 1, 2, 3% de la población, riquezas increíbles, fiestas privadas en los hoteles más importantes de Venezuela,
que parecen propios de reyes de Europa de la época de la decadencia. Sí. Y eso hay que romperlo. Tú sabes que históricamente eso es así. Ahora, Y la, Héctor, ven acá. Yo estoy clarísimo que en este momento la cuestión es de determinación política. Y la determinación política la tienen que regir los que de alguna manera tienen aceptación en el conglomerado nacional que está siendo llamado a votar. Hay dos corrientes, pero para mí cualquiera de los que de ellos quede como candidato de la oposición, o sea, tiene que tener muchísimo tacto para llegar al final cuando se vaya a confrontar con el gobierno. Tiene que aglutinar, tiene que convocar, tiene que moverse con muchísimo tacto, porque es que se le puede desbaratar el triunfo primario en el camino. pero sí puede implosionar, porque acuérdate que las políticas carismático caudillistas eh, pueden parecerse un poco al agua. Tú echas un pipote de agua en una hamaca y se va. Pero hay mecanismos que permitirían, porque claro, mientras exista el problema, la unidad se mantiene. Por eso es que hay que cuidar la unidad de todos, porque en estos días escribió un amigo tuyo con la situación del Partido Comunista, que representa 100.000 votos. ¿No son importantes? Sí son. Claro, claro que Si no, son. pregúntale a Luis Piñerú Ordaz, al comando de Luis Piñerúa, cuando despreciaron a URD y cuando despreciaron a Causa Común de Diego Arria. Sí, Y ambos sacaron 150.000 votos cada uno. Y Piñerúa perdió por 150.000 votos. exactamente. Entonces, la política de alianza, la política de agregar personas, sentimientos, grupos, es sumamente importante y eso está allí. Por eso es que no puede haber ningún tema divisionista de la Claro, opinión pública sobre cuestiones de fondo, porque nadie se va a jugar en una elección el fondo de la historia, el fondo de su vida, el fondo de sus principios, el fondo de su familia. Eso es mentira. sí, Mentira. Aquí no hay caudillo, no hay, ni que tengan el sumum del poder político y militar de un país y la popularidad que pueda haber tenido el supremo caudillo de un país. No hay caudillo que pueda decirle a la gente, yo quiero que camines por aquí, yo voy a hacer esto. Eso es mentira. no, eso no es Vamos a verdad. discutir. Sí, Esto es un juego de intereses. Aquí exacto. está la clase trabajadora. Ahí tienes tú que han magnificado el sector de los supermercados, que se están enriqueciendo como si eso fuera petróleo y tienen a los trabajadores ganando una miseria y le impiden la sindicalización. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, no, eso no es así, eso no es así, que va a venir ningún fulano a disfrazarse del sector privado de la noche a la mañana y que aquí estoy yo con mi cara muy lavada. Eso Exacto, no es así, porque hay un pago, un peso, un cobro y un pago moral. Y exacto. precisamente los artículos que se han sacado sobre la posición de Fede Cámara, que no le entiende la mayoría de la gente, no le entienden los factores, que qué es lo que ha pasado, porque había tenido una actitud interesante de crítica, sí, pero claro, crítica en el sentido de la comprensión de todo, porque si tú tienes una planta física que cuidar, Claro, tú no vas a salir a desgañitarte contra el gobierno de un país. Tú te manejas esa cuestión con criterio de equilibrio. sí, Pero es que en esta oportunidad ese equilibrio se rompió y es necesario que ellos se llamen a capítulo, porque las organizaciones están llamadas a jugar un papel importante en el final de la crisis del país. ¿Y quién va a representar al sector empresarial? exacto. Entonces, entonces es necesario, lo mismo que las confederaciones de trabajadores del país, que han dado un paso atrás, es decir, están trabajando, pero están trabajando dentro de un esquema que le conviene al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, a través de la Organización Internacional del Trabajo, que es un organismo de las Naciones Unidas, referente a la situación laboral del mundo, ha venido a Venezuela, el gobierno es el anfitrión de ello. Mm, Ahí está el ministro del Trabajo cada vez que ellos están aquí y en cada reunión. Ahí está el ministro del Trabajo, que representa al Estado venezolano. Y van las organizaciones laborales y han venido conversando sobre la base de unos salarios de la prehistoria de $180 para los trabajadores cuando las necesidades que están planteadas categóricamente son de $600 y quizás hasta más. Entonces, ellos
han vendido o han perdido su protagonismo para sentarse en una mesa de negociación en un diálogo de sordos. Y la protesta social que estaba en la calle, no organizada por ellos, lamentablemente ha decaído porque los factores que convocaban, como la profesora Elsa Castillo, misteriosamente la desaparecieron del escenario, nadie sabe por qué. Ahí quería llegar yo. Es que de manera muy sutil, o sea, te pone una persona en la palestra y de la noche a la mañana desaparece. Y esa falta de constancia en la lucha, en la convocatoria, o sea, desubica al ciudadano común y corriente que no sabe quién lo defiende. Bueno, te puedo decir que Horizonte hizo una investigación con gente que sabe de eso más que nosotros y vemos qué pasó con ella. ¿Se vendió o la compraron? Es ninguna de las dos cosas. Gente de la oposición lucharon para sacarla, porque tenía un protagonismo y le tenían miedo de que pudiera levantarse con una Es que precandidatura. tenía más convocatoria que muchos precandidatos de los que se inscribieron. Claro, y tenía un modelaje que tú como hombre de televisión sabes que vende. Cuando ella retaba directamente al opositor, al opositor gobierno, directamente lo apuntaba con el dedo. Exacto. De tal manera que esas son las cosas, pero la dinámica de la vida no se va a parar, la dinámica de la vida política por un acontecimiento en particular. Pero sí tenemos que estar claros en que nadie va a ir con los ojos con una venda a entregar la confianza política a otro para que otro haga lo que le da la gana con un grupito de tecnócratas. Eso no lo vamos a aceptar. Sí. Porque No, es que el envalentonamiento, cuando tú eres candidato presidencial, no puedes estar envalentonado. Y cuando llegas al cargo que estás aspirando, tú tienes que llegar con una amplitud sorprendente. Si no la manejas, te puedes caer también, así seas demócrata. Porque no es que te caiga que te tumbe el gobierno, sino que pierdes la calle, pierdes el apoyo y el gobierno que vayas a ejercer en el tiempo se diluye, que fue lo que le pasó a los grandes partidos nacionales en un momento dado, pues. Se alejaron de la realidad, se pusieron a inventar fórmulas económicas que no encajaban dentro de las aspiraciones de la gente empezó a empobrecerse, a perder oportunidades, bueno, y en un momento dado compraron las peroratas de Chávez y punto. A cualquiera le puede pasar. Sí, se la compraron y bueno, efectivamente sí les puede pasar porque resulta que hay que tener mucho juicio en esto. Hay que Mucho estabilizar la sociedad. tacto político. La sociedad tiene una serie de problemas. Tampoco podemos tomar todos los recursos que tengamos para introducirlo en ese saco vacío que es la problemática social de Venezuela. En eso tenemos que estar claros porque se caería en un populismo. Sí. Hay que invertir y hay que ir solucionando. Porque si tuviste 25 años que llevabas látigo y estás aguantando tranquilo, bueno, pues aguanta 3 años más. Vamos a estar claros, no es que te vas a envalentonar. Sí, como decía el Libertador, se humillan en las cadenas y se alzan en los tumultos. No, no. El próximo Estado, próximo gobierno, regencia del Estado venezolano, tiene que ser activo, firme, no puede dejarse doblegar por emociones, tiene que trabajar duro, tiene que interpretar y tiene que prolongar la luna de miel, porque el problema de las lunas de miel, analizado politológicamente... Bueno, ahí tienes a Petro. Bueno, Petro se acabó y como se acabó Macri aquella vez, Exacto. te puedo decir que esas lunas de miel, cuando el gobierno de Luis Herrera y Lucinchi, el pueblo venezolano concedía año y medio de gracia. Sí. Por ejemplo, a Luis Herrera Campos se le empezó a hacer oposición en noviembre de 1980, es decir, 20 meses después de llegar al poder. Pero estamos ante una situación en que los plazos que se le da de confianza que se le van a otorgar a un presidente, para mi criterio, probablemente sean de 8 meses máximo. Fíjate que Hugo Chávez Frías, comenzó a tener oposición dentro de sus electores en agosto del año 1999, porque lo viví y estaba ahí, hablando con los factores. Sí. Y es posible que cualquier candidato
presidente nuevo, bueno, tengo una luna de miel de 8 meses. Entonces, en esos 8 meses no puede volverte loco, sino articular las cosas para seguir ganando la confianza, en el tiempo, para poder ejecutar los planes económicos que se requieren. Alguien decía, bueno, hay el problema eléctrico, se necesita electricidad para mover las otras cosas, Sí. se necesita el agua, se necesita Hay que otra serie de priorizar, cosas. hay que priorizar, hay que priorizar. Exactamente. Y bueno, y la atención a la gente que nada tiene. Sigan trabajando, abrir fuentes de trabajo. Ahora es que es el plan de emergencia que tanto plomo le echaron los pseudoteóricos de la economía. Sí. Bueno, el plan de emergencia galvanizó a la opinión pública a favor de la Junta de Gobierno para sostener la democracia en el 58. Así es, así es. Eso fue así, y cada vez que había una amenaza de golpe militar, salían los camiones con los obreros del plan de emergencia de distintas partes de Caracas, que los vi yo, a Sí. pesar de que tenía 12 años, los vi, A prestar y apoyo, iban sí. machete en mano y mandarria en mano a enfrentarse, y cuando el alzamiento de Moncada Vidal, el 23 de julio de 1958, el pueblo venezolano, había más de 7.000 personas detrás de un muro de concreto, y los militares echándose plomo enfrente. Pero Sí, estaban ahí presentes, ahí nadie salió corriendo. sí. Mira, De tal Héctor, manera, nos están quedando 5 minutos, Héctor. Pero de ¿cómo todos modos, no? yo creo que estamos claros, tú y yo, en que aquí no se puede engolosinar nadie, así tenga mucha gente en la calle. Porque una cosa es tener gente en la calle hoy, porque la gente está necesitando cabalgar sobre alguna figura que represente sus aspiraciones o que le prometa solución. Pero una cosa es aspirar y prometer y otra cosa es ejecutar. Por eso yo insisto que quien gane las primarias, a partir de ese momento ya tiene que asumir el rol de presidente encargado del país, porque lo que le va a corresponder manejar son justamente esos factores de aglutinar voluntades en todas las instancias públicas y privadas para cuando le corresponda asumir de verdad, empezar a ejecutar en función de priorizar la solución de los problemas que a la gente están afectando de manera más directa. Y ya tú sabes que es el hambre, y para matar el hambre hay que tener, aunque sea un trabajito, hay que tener una ocupación mínima y garantizar que eso va a crecer en el tiempo, dependiendo pues de que se le siga dando el respaldo que se merece a los programas que de manera coherente pueda presentar. Bueno, se tiene que ofrecer trabajo y no dádiva. Es Exactamente, importante la materia, exactamente. Y la es gente está importante consciente que así debe ser. es La gente está importante la consciente que palabra así debe trabajo, ser, sí. porque si se cae en la dádiva, primero que sería una continuación populista de lo que es, aunque tú tengas la razón, populismo es populismo. Sí, Entonces es necesario, usted quiere comer, vamos a trabajar, vamos a esto, exacto. habrá que distribuir los trabajos, pero eso hay que hacerlo así para ir saliendo poco O a poco, repartir, mira, repartiendo las jornadas, chicos. Una fábrica trabaja 3 jornadas de 4 horas para cada uno, pero alguno se lleva algo para su casa, para meter el bocado en la familia. bueno, que eso Y es después, claro, lo, y, pero después, y digo, después lo va llegando a otras escalas en el tiempo, pero en las primeras de cambio, si tú tienes un trabajo que genera para una persona, oye, perfectamente lo puedes, con un buen salario, por supuesto, ¿no? Que $600, pero cada uno se lleva 200 porque divide la jornada en tres, oye, muy bueno para empezar. Y después eso se irá modificando en el tiempo y fortaleciéndose como un programa más amplio de generación de empleo. bueno, te puedo decir que nosotros hemos vivido en la vida venezolana, en distintas etapas, estas situaciones. Fue en 1830 cuando la separación de Venezuela de la Gran Colombia, luego cuando la Guerra Federal, luego cuando la situación de la liquidación del Estado liberal por el caudillismo andino, Sí. luego en el 36 con López Contreras, que tuvo que hacer una serie de cosas mágicas para poder manejar las cosas, a pesar de que tuvo una serie de cosas extrañas, pero eso lo valoró a tal extremo de que él estuvo en la convocatoria del año 57 en Nueva York Sí. para la restauración de la democracia. El general López Contreras fue convocado en primera instancia porque garantizaba una serie de sectores conservadores de Venezuela que se necesitaba que se incorporaran a la lucha democrática. Así Te es. puedo decir que ahora sí va a haber un criterio de amplitud.
Todos los precandidatos que están deben de ser respetados, están siendo respetados, están haciendo los actos. Yo te he estado enviando muchas de las cosas que Sí, están yo las he haciendo recibido, ellos. yo las voy leyendo una a una. Yo creo que es bueno porque hay una crisis económica y no todos tienen los recursos ni la maquinaria política que tiene AD, que la está afinando a los efectos de los testigos de mesa, que van a servir luego de materia prima o de base fundamental para la defensa Del voto nacional, sí. el voto nacional. Háganlo cuando lo hagan. Exacto. Te repito que si se les ocurre, si se les mete el diablo en la cabeza y quieren hacer unas elecciones en 2 meses, saldrán derrotados, van a coger palo, porque el pueblo venezolano no está en un proceso indeciso No, el pueblo de está quién va a clarísimo, ser. el pueblo está clarísimo, eso sí lo tengo yo presente todos los días porque estoy viendo las movilizaciones y estoy pulsando la reacción de la gente. La gente no va a mirar, la gente va a involucrarse y eso es importantísimo. ¿Cómo no? Bueno, yo estoy a tu disposición cuando tú Sí. quieras y agradezco que me hayas traído hasta aquí. No, hasta aquí no, Dándole un vas a saludo, seguir. cómo no, dándole un saludo a la gente de América. Y Igual. bueno, te felicito porque tus programas se han venido poco a poco enriqueciendo, han tenido proyección. Veo que el número de tus suscriptores está aumentando, En eso andamos. porque yo estoy haciendo, yo como politólogo al fin estoy haciendo un juicio crítico y analítico sobre ti mismo Eso y es sobre el importante. programa y sobre la proyección. Y considero que realmente llevas una proyección para abarcar muchas cosas en América. ¿Por qué? Porque el objetivo no es nacional, eso es mentira. No, mi hermano, el problema de la Esta es una democracia lucha es continental global. contra un enemigo continental. Exacto, que es el Bueno, muchas totalitarismo. gracias, mi hermano. Un abrazo, pues gracias Suerte, Héctor José Azoka por tu Antonio tiempo en el Lares día de hoy. Fermín. Sí, señor. Bueno, ¿Cómo no? una vez Hasta más luego. contigo, la semana que viene volveremos a estar en Radio Victoria o con eso Televisión, en esta alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin y Reporte Confidencial en una producción de Envirne Corp. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo no? Muchas gracias. Hasta luego.